Gracias por seguir con nosotros. A esta hora hablamos de México, puntualmente de la violencia que se vive en medio del proceso electoral, y es que a 4 meses de los comicios presidenciales y legislativos, la cifra de precandidatos y candidatos asesinados va en aumento, lo que genera, por supuesto, preocupación entre las autoridades y los ciudadanos y los mismos dirigentes políticos. En su más reciente informe, la organización civil Data Cívica reveló que desde el inicio del proceso electoral, 16 candidatos y aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados, 5 de ellos durante el mes de enero. Sin embargo, el número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 19, teniendo en cuenta a funcionarios públicos y también familiares de los políticos, según reseña el informe Votar entre balas. Entre las víctimas del primer mes de este 2024 hay un representante del gobierno o del gobernante Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y los otros 4 son de la oposición. Data Cívica también registró un ataque armado y 2 amenazas contra otros candidatos, tanto de Morena como de la oposición. Justamente este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el gobierno está trabajando para que este proceso electoral no se registre, no se vea como el más violento en la historia. Recordemos que 97 millones de mexicanos están llamados a las urnas el próximo 2 de junio para renovar 20.375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como 9 gobiernos estatales. Los temas que ahora les interesan, a reserva de lo que ellos digan, pues es la seguridad de los candidatos para los días de estos 3 meses que vienen de las elecciones. Entonces les explicamos el procedimiento que se le ha explicado con el INE y ellos estuvieron de acuerdo en también transmitir la información a sus partidos. Nosotros tenemos la obligación como Estado mexicano de proporcionar seguridad y tranquilidad y de proteger a los candidatos y candidatas, sobre todo nosotros a nivel federal y los estados a nivel local. Una situación complicada, preocupante. De hecho, hay mucha preocupación por la amenaza que representa el crimen organizado en al menos 40 distritos electorales en los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa, donde carteles como Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana y el de Sinaloa siembran terror. Y saludamos a esta hora a Manuel Díaz, él es analista político mexicano. Bienvenido al Canal de las Américas. Un gusto estar con ustedes, gracias. Pues unas cifras muy preocupantes en México. Ahora vemos que estos roles o estas profesiones, tanto ser periodista como ser político en México, pues es de verdad una profesión de alto riesgo. Dice la secretaria de Seguridad que están trabajando para que este no sea el proceso electoral más violento de la historia o de la historia reciente de México en elecciones. ¿Es así, señor Díaz? ¿Sí están trabajando de verdad? Porque es que las cifras hablan por sí solas. Desafortunadamente, el punto está ahí. Las cifras muestran lo contrario. 26 periodistas asesinados en el sexenio, tercer país con más muerte de periodistas. Llevamos 19 candidatos, pero lo trascendente no son los candidatos, es la gente alrededor de los candidatos. Antes de matar a un candidato, generalmente matan, intimidan, golpean, secuestran a gente cercana a los candidatos. 170,000 muertos en 5 años, una cifra récord por arriba de cualquier otro sexenio, y una política de abrazos, no balazos, donde hay pocos decomisos de droga, pocos narcotraficantes que han sido arrestados, mucho discurso, poca acción y una de las situaciones más violentas que, según los datos, hemos vivido los mexicanos. Y la sentimos y la percibimos. Ahora, señor Díaz, en algunos momentos críticos, el Ejecutivo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho es que la impunidad sigue allí en el sistema de justicia de México, que es precisamente una de las reformas que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tiene razón? Bueno, últimamente es una estrategia política que ha adoptado el gobierno, tratar de culpar a los jueces y al sistema judicial de su ineficiencia, de su ineficacia, de sus malos resultados. Entonces es muy fácil señalar a que todo es corrupción en el Poder Judicial y por eso existe esta que él llama impunidad. La realidad es otra. Mientras el gobierno
anterior metió a la cárcel a 9 gobernadores, exgobernadores. Este gobierno los ha hecho embajadores, incluso siendo del partido contrario. No hay un solo político de gran peso en la cárcel en estos momentos. No se ha perseguido en lo absoluto y la lista de detenciones y de poco proceso de grandes generadores de violencia, más allá de los narcos, es mínima, ha bajado completamente. Entonces, si reina la impunidad, pues reina por su ineficacia y por los malos resultados de este gobierno. Ese modus operandi que referenciaba, señor Díaz, pues es muy característico de las retaliaciones y del actuar de los narcos. Lo vivimos en Colombia muchos años, usted lo sabrá, y todavía lo enfrentamos. Pero eso es otra situación que preocupa y es lo que han llamado en su país la narcoelecciones, cómo el narcotráfico y los carteles penetran la política, penetran las instituciones y de qué tan preocupante es esto, porque en últimas un dirigente político, pues con tal de llegar al poder y por el miedo a que lo maten y a que le maten a su familia, pues acepta cualquier cosa. Claro, y no solo por el miedo. La realidad es que el dinero es necesario para ganar una elección y ese dinero llega de muchas formas, desde empresarios corruptos que lo dan para poder tener obras, para poder tener beneficios, y sobre todo el narcotraficante para poder actuar con total impunidad en los municipios donde tienen laboratorios, donde comercializan la droga libremente, y es un dinero que les llega y es muy difícil resistir el cañonazo económico, y el que no lo resiste, pues el cañonazo va contra sus vidas, ¿no? Es claro, una situación lamentable con una ausencia absoluta del Estado. No hay Estado, entonces se tiene, estos grupos son quienes son la autoridad verdaderamente, e imponen y quitan candidatos a modo. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo desafortunadamente. ¿Ha cambiado en algo la respuesta de la ciudadanía ante la presión del narco, por ejemplo, en esos estados Michoacán, Guerrero y Sinaloa? ¿O definitivamente están ellos desprotegidos, vulnerables y no pueden hacer nada frente a una propuesta que viene además con violencia, con amenaza de muerte? No se puede hacer nada, estamos totalmente indefensos. Estamos secuestrados por estas prácticas. Hay estados, municipios, elecciones que se ha llegado al ridículo, se ha llegado a secuestrar a los candidatos por 24, 48 horas para que regresen y dejen de hacer campaña. Hemos visto cómo les queman sus casas, hemos visto cómo los llegan a matar, desafortunadamente. Y no es algo necesariamente nuevo, es algo que ya habíamos vivido. Lo que es nuevo es que ya hay una ausencia absoluta del Estado y que ya se va prácticamente a todas las regiones, el cobro de piso, el tener que pedirles permiso para circular en carreteras donde hacen casetas de cobro incluso paralelas a las casetas de cobro del gobierno, donde para que puedan pasar los camiones de carga se les tiene que pagar una tarifa, una situación que se ha salido de control y llama la atención cuando se ha militarizado el Estado, cuando tenemos al ejército en todas partes y cuando se pensaba que la respuesta iba a ser, la solución iba a ser el militarismo, no ha sido la solución, ha sido el fracaso. Esta política de abrazos, no balazos que ha implementado esta gobernación, este gobierno, ha sido un absoluto fracaso. Pues infortunadamente un cóctel nefasto en México de esa relación entre política, narcos y corrupción que además se replica en diferentes países del continente, infortunadamente. Así que hay que ponerle el ojo a esto, porque el problema se está agravando y está trascendiendo fronteras. Manuel Díaz, analista político mexicano, gracias siempre por sus minutos y sus análisis aquí en la mañana de NTN 24. Es un placer estar con ustedes, gracias.